Hay momentos en la vida en los que el cansancio no viene del cuerpo, sino de la mente. Momentos en los que, sin importar cuánto descanses, los pensamientos siguen girando, repitiéndose, pesando. La mente se llena de dudas, de recuerdos dolorosos, de miedos al futuro y de culpas del pasado. En ese estado, el corazón se agota y el alma se siente distante de la paz. Es ahí donde surge una invitación profunda en renovar la mente con Dios. Renovar la mente no es simplemente pensar en positivo o ignorar los problemas. Es un proceso interior que implica permitir que Dios transforme tu manera de ver la vida, a ti mismo y a los demás. Muchas veces vivimos atrapados en patrones de pensamiento que se formaron a partir de heridas, fracasos o palabras duras. Sin darnos cuenta, esos pensamientos se convierten en una voz constante que define cómo nos sentimos y cómo actuamos. Dios no ignora el estado de tu mente. Él conoce cada pensamiento, cada lucha silenciosa que nadie más ve, las batallas que enfrentas cuando sonríes por fuera, pero te sientes roto por dentro. Por eso, la renovación de la mente no comienza con esfuerzo humano, sino con rendición. Es reconocer que necesitas ayuda y permitir que Dios entre en ese espacio donde se originan tus decisiones. Mucha gente cree en Dios, ora, asiste a congregaciones, pero sigue viviendo con una mente cargada de temor y ansiedad. Esto ocurre porque el cambio espiritual no siempre se refleja automáticamente en la forma de pensar. La fe necesita ser cultivada también en la mente. Renovarla implica desaprender ideas que no vienen de Dios y aprender a ver la vida desde su verdad. Renovar la mente con Dios significa detenerte y examinar qué pensamientos gobiernan tu día a día. Preguntarte qué ideas te levantan por la mañana y cuáles te quitan la paz por la noche. Significa reconocer cuando tu mente se llena de comparaciones, de expectativas irreales o de condenación constante. Dios no desea que vivas prisionero de pensamientos que te alejan de la esperanza. La mente humana tiende a recordar más lo negativo que lo bueno. Recuerda errores, palabras que dolieron, oportunidades perdidas, pero Dios invita a recordar sus promesas, su fidelidad y su presencia constante. Renovar la mente es elegir, una y otra vez, enfocarte en lo que edifica en lugar de lo que destruye. No es negar el dolor, sino interpretarlo desde una perspectiva más amplia. Hay pensamientos que se repiten tanto que parecen verdades absolutas. Ideas como, no soy suficiente, siempre fallo, nunca voy a cambiar. Estas frases, aunque suenen reales, no siempre provienen de Dios. Al renovar la mente es aprender a identificar esas voces y confrontarlas con la verdad divina. Dios no define tu valor por tus errores, ni limita tu futuro por tu pasado. Cuando permites que Dios renueve tu mente, comienzas a experimentar una paz distinta. No una paz que depende de que todo esté bien, sino una que permanece incluso en medio de la incertidumbre. Esta paz nace de confiar en que no estás solo, de saber que Dios camina contigo aun cuando no entiendes el camino. Renovar la mente también implica aprender a soltar el control. Muchas de nuestras preocupaciones surgen porque intentamos manejar todo por nuestra cuenta. La mente se sobrecarga cuando cree que todo depende de ella. Dios invita a descansar, a entregar aquello que no puedes cambiar y a confiar en su guía. El proceso de renovación no es inmediato ni automático, es un camino diario. Hay días en los que sientes claridad y otros en los que la confusión regresa. Pero incluso en esos momentos, Dios sigue obrando. Cada vez que eliges pensar desde la fe en lugar del miedo, tu mente se fortalece. Cada vez que decides confiar en lugar de desesperarte, algo se transforma dentro de ti. Renovar la mente con Dios también afecta la manera en que te ves a ti mismo. Dejas de definirte únicamente por lo que haces o logras y comienzas a verte como alguien amado y valioso. Esta nueva identidad no elimina las luchas, pero cambia la forma en que las enfrentas. Ya no luchas solo, sino desde la esperanza. Muchas veces la mente se convierte en un campo de batalla. Pensamientos contradictorios luchan por dominarte. Por un lado, el deseo de confiar. Por otro, el miedo a decepcionarte. Dios no te juzga por esa lucha. Al contrario, te invita a llevarla a Él, a renovar la mente. Es permitir que Dios sea parte de tus pensamientos, no solo de tus palabras. Esta renovación también transforma la manera en que miras a los demás. Cuando tu mente es sanada, tu corazón se vuelve más compasivo. Comienzas a comprender que otros también luchan con sus propios pensamientos y heridas. Esto genera paciencia y empatía. Una mente renovada no reacciona con dureza, sino con comprensión. Hay momentos en los que la mente se siente saturada de ruido, opiniones externas, expectativas sociales, presiones constantes. Renovar la mente con Dios
implica crear espacios de silencio interior, momentos donde te desconectas del ruido y te conectas con la presencia divina. En ese silencio, Dios habla de maneras sutiles pero profundas. Renovar la mente no significa que nunca más tendrás pensamientos negativos, significa que ya no vivirás gobernado por ellos. Aprendes a reconocerlos, a dejarlos pasar y a no construir tu identidad sobre ellos. Dios te enseña a reemplazarlos con pensamientos de verdad, de amor y de propósito. Cuando la mente se renueva, las decisiones cambian. Dejas de actuar impulsivamente y comienzas a responder con sabiduría. Esto no te hace perfecto, pero sí más consciente. La renovación mental te ayuda a elegir caminos que dan vida, incluso cuando son más difíciles. Dios no te pide que limpies tu mente solo. Él ofrece su ayuda, su guía y su presencia constante. Renovar la mente es un acto de confianza, es decirle a Dios que permites que transforme lo que piensas, sientes y crees. Es abrir el corazón a una forma de vivir más ligera y profunda. A veces, renovar la mente significa dejar atrás viejas versiones de ti mismo, versiones marcadas por el miedo, la culpa o la desesperanza. Este proceso puede doler, porque implica soltar lo conocido, pero también trae libertad. Dios no te llama a permanecer atrapado en lo que ya no eres. La renovación de la mente también fortalece la fe. Cuando tu forma de pensar cambia, tu manera de creer se profundiza. Ya no dependes solo de emociones momentáneas, sino de una convicción interna que te sostiene cuando las circunstancias son adversas. Renovar la mente con Dios es aprender a vivir el presente sin cargar excesivamente el pasado, ni temer constantemente el futuro. Es reconocer que hoy tienes lo necesario para avanzar. Dios obra en el ahora, en el momento presente, donde tu mente puede descansar. Quizás hoy sientes que tu mente está cansada, confundida o saturada. Quizás llevas tiempo luchando con pensamientos que te roban la paz. La invitación sigue siendo la misma: permite que Dios renueve tu mente, no como un evento único, sino como un camino diario. Cada pensamiento entregado a Dios es una semilla de transformación. Cada momento de confianza es un paso hacia la sanidad interior. Aunque el proceso sea lento, el cambio es real. Dios no abandona la obra que comienza en ti. Renovar la mente con Dios no te aleja de la realidad, te prepara para enfrentarla con fortaleza y esperanza. Te ayuda a ver más allá del dolor inmediato y a confiar en que hay un propósito, incluso en los momentos difíciles. Al final, una mente renovada no es aquella que nunca duda, sino aquella que aprende a regresar a Dios una y otra vez. Es una mente que descansa, que confía y que se permite ser guiada. Y en ese descanso, en esa confianza, comienza a florecer una vida transformada. La renovación no termina cuando entiendes el concepto, apenas comienza cuando decides practicarlo en lo cotidiano. En la vida diaria, la mente vuelve a enfrentarse a los mismos estímulos, a las mismas tentaciones de pensar desde el miedo o la inseguridad. Por eso, renovar la mente con Dios no es un evento aislado, sino una disciplina espiritual que se vive paso a paso. Hay mañanas en las que despiertas con una carga invisible. Antes de abrir los ojos, la mente ya está repasando problemas y preocupaciones. Renovar la mente en esos momentos significa detener ese impulso y recordar que no estás solo, que Dios ya está presente. La mente humana se acostumbra a pensar de cierta manera. Si durante años te hablaste con dureza, esos pensamientos se vuelven familiares. Renovar la mente con Dios implica desaprender lo aprendido. Y desaprender, muchas veces, duele más que aprender algo nuevo. Dios no fuerza el cambio mental, lo propone con paciencia. Cada vez que eliges confiar en su verdad, en lugar de tu miedo, estás renovando tu mente. Una mente renovada interpreta la vida de otra manera. Los problemas ya no son solo amenazas, sino oportunidades. Los errores ya no definen tu identidad, sino que se convierten en maestros silenciosos. El dolor se transforma en profundidad. Renovar la mente también implica aprender a esperar. Vivimos en una cultura de respuestas rápidas, pero Dios trabaja con procesos. La mente renovada aprende a no desesperarse cuando el cambio no es inmediato. Hay pensamientos que regresan una y otra vez, como olas que golpean la orilla. Pensamientos de temor, de fracaso. Renovar la mente no significa que esas olas desaparezcan, sino que ya no te arrastran. Aprendes a observarlas sin dejar que te definan. Dios renueva la mente cuando alineas tus pensamientos con su carácter. Un Dios que ama, que perdona, que restaura. Si tus pensamientos están llenos de condenación, no reflejan su corazón. La renovación mental es aprender a pensar como alguien que es amado. Cuando la mente se renueva, el silencio de Dios ya no se interpreta como abandono, sino como una invitación a profundizar. Renovar la mente
te ayuda a vivir con más gratitud. Empiezas a notar pequeñas bendiciones que antes pasaban desapercibidas. La mente renovada aprende a valorar lo que ya está presente. También cambia la manera en que manejas tus emociones. Reconoces el miedo sin vivir paralizado por él, aceptas la tristeza sin perder la esperanza. Renovar la mente con Dios es permitir que Él reordene tus prioridades. Lo urgente deja de desplazar lo importante. Aprendes a cuidar tu interior con la misma atención que cuidas tus responsabilidades externas. Hay etapas en las que la mente necesita descanso más que respuestas. Renovarla también significa aprender a detenerte, a respirar. Dios no te pide que lo entiendas todo, te pide que confíes. Cuando la mente se renueva, la fe se convierte en una experiencia vivida. Comienzas a experimentar a Dios no solo en los momentos intensos, sino en lo cotidiano. El proceso de renovación también implica perdón. Hay pensamientos que se aferran al resentimiento. Dios te acompaña en el camino de soltar y en ese proceso la mente se libera. Con una mente renovada, comienzas a hablarte de otra manera. El diálogo interno se vuelve más compasivo, más paciente. Ya no te castigas por cada error, sino que aprendes de él. Habrá días en los que sentirás que retrocedes. Eso no significa que hayas fallado. Significa que sigues en el proceso. Dios no mide tu avance por la ausencia de luchas, sino por tu disposición a volver a Él, a renovar la mente con Dios. Es una elección diaria. Y cada vez que eliges confiar, algo se reordena dentro de ti. Esta renovación no solo transforma tu interior, sino que impacta tu entorno. Una mente en paz genera ambientes de paz. Y aunque el proceso sea largo, recuerda esto: Dios no se cansa de renovarte. Su paciencia es mayor que tu confusión. Renueva tu mente con Dios cada día, no como una obligación, sino como un refugio. Allí, en ese espacio interior compartido con Él, tu vida comienza a alinearse con una paz que no depende de las circunstancias, sino de su presencia constante. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si te ha sido de ayuda, te invito a suscribirte al canal para más contenido como este.